¿Me escucha, presidente? Estamos esperando la confirmación del señor presidente de la ¿Me Asamblea escucha? Escuchamos, Nacional. En todo asambleísta, buenas caso, tardes. sí, Gracias, señor está óptimo presidente. el audio Buenas del tardes. Un asambleísta saludo a Javier los Cadena. colegas legisladores, al pueblo ecuatoriano, a la provincia del Cachi, y provincia a la cual represento. El día de hoy, la Asamblea Nacional se apresta a aprobar una ley muy importante que muchos ecuatorianos lo están esperando desde hace muchos años atrás. Esta ley de extinción de dominio, que más allá incluso de un membrete o de un ordenamiento jurídico, es una ilusión del pueblo para que esos capitales, esos bienes que han sido adquiridos a través de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de activos, sean recuperados por el daño causado al Estado ecuatoriano, que hoy, más que nunca, necesita de esos dineros para reactivar la producción, atender la pandemia, atender la educación, atender muchas necesidades que necesita el pueblo ecuatoriano. Pero yo me pregunto, ¿será que está preparado el pueblo ecuatoriano y a lo mejor con una ley se cambie la actitud que necesitamos y que esperamos? ¿O será que tenemos que hacer una revisión global de todas las cosas? Esto demuestra de que tenemos, por ejemplo, un código integral penal que fue hecho para la impunidad y que hoy se tienen que hacer ajustes y nuevas leyes para poder combatir a la corrupción, una pandemia que es lapidaria para el Ecuador en los últimos años. Se quiere tapar el sol con un dedo. Hoy se quiere justificar la corrupción del actual gobierno, pero ya vivimos actos de corrupción de muchos años atrás en donde han escandalizado al país. Mire, el anterior Consejo de la Judicatura solicitó de que se haga una auditoría de bienes a los jueces y fiscales del Ecuador. ¿Dónde ha quedado eso? No hay una articulación en todos los estamentos del Estado, como debe de ser la justicia, la fiscalía, la Contraloría General del Estado. No nos olvidemos, por ejemplo, de que hay una obligación legal a los servidores públicos de la Contraloría General del Estado para que se actualicen y se presenten las auditorías de bienes. El tema sobre la hoja de los bienes que necesita presentar cuando inicia una gestión pública ante la Contraloría General del Estado. ¿Qué resultados hemos tenido de este organismo de control cuando más bien se ha dedicado a tapar muchas corrupciones y lo que es más, a desvanecer obligaciones bajo otras presiones, incluso intereses políticos? Mire, yo he realizado un pedido de información para que se me haga conocer en vía administrativa las resoluciones que desvanecen la Contraloría General del Estado. Hace pocos meses atrás, de Hidalgo Hidalgo, una empresa manchada incluso en los actos de sobornos, desvanecida una glosa de 6, 7 millones de dólares. Que nos hagan conocer. Y a eso es lo que se debe de intentar para que las cosas cambien. ¿Qué confianza podemos tener en operadores de justicia que de la noche a la mañana se han enriquecido? El pueblo común sabe y conoce de que en los últimos años el mejor negocio a lo mejor ha sido la política o estar en el servicio público para enriquecerse. Porque ha cambiado la impunidad, porque no se ha hecho el seguimiento de las cosas. ¿Dónde está la UAFE para ver el lavado de activos, los depósitos millonarios que tienen, los depósitos y la compra de bienes que a través del registro de la propiedad se puede hacer los seguimientos? Pero ha habido la impunidad, ha habido la complicidad del Estado ecuatoriano. Servidores públicos que en 2, 3 años han amasado fortuna, que en 2 o 3 años han salido de la pobreza, como bien se lo he dicho acá, que de la noche a la mañana son los nuevos millonarios del país, y que no se venga a decir de que se necesita una ley como esta para poder recuperar los capitales. Sí existen las herramientas jurídicas. En el Código Integral Penal se habla de que toda sentencia debe de hablar y debe de tener la reparación integral del daño causado, tanto a la víctima como al Estado. Y no se ha recuperado nada, y por eso es de que vivimos una desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, que el pueblo reclama urgentemente se tome acciones concretas. Y que esta ley
venga a abonar para que no exista pretexto de ninguna naturaleza. Yo creo que ningún ecuatoriano, ningún asambleísta en este caso puede estar opuesto al combate a la corrupción. No debe de estar opuesto en dar una herramienta más para combatir esta pandemia que es lapidaria en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasa en el sector público? Todas las instituciones en una corruptela tremenda. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos de que incluso la justicia, cuando ha habido asambleístas sentenciados, acogido al proceso abreviado el señor Mendoza, va a estar 2 años, con sentencia de 2 años, cuando ha llevado millones y millones de dólares para su patrimonio? Se ha de acoger a la prelibertad 1 año y medio. Y cuando el ciudadano común en mi provincia, por ganarse un dinero o por ganarse el pan para sus hijos, por combustibles o por contrabando, ha sido sentenciado a 4 o 5 años, que no llega el perjuicio al Estado ni siquiera a $1,000. Esas son las incongruencias que tenemos en nuestra sociedad y por eso vivimos estos temas lapidarios. Yo quiero compartir lo que decía el asambleísta Henry Moreno, que sea este periodo legislativo 2017 y 2021 los primeros en ser examinados bajo este, de pronto, enriquecimiento ilícito o los bienes que pueden tenerse, justificando lo que se deba de justificar. La presunción de inocencia debe de estar bien sustentada en este sentido. Y recordar la resolución que hizo hace un año, más de un año atrás, en donde se pedía a la Contraloría que examinen las cuentas de los asambleístas. No tenemos ningún resultado y por eso es de que las autoridades del país, las instituciones, hoy por hoy no tienen credibilidad. ¿Cómo no? Decir, por ejemplo, de que se debe de abonar para hacer unas rectificaciones de muchas de las cosas, Hoy se habla, por ejemplo, en el artículo 28, en el inciso final, de que durará la investigación 12 meses y que será pedido del fiscal, podrá pedir al juez una prórroga de 6 meses más. Permítanme decirles, justicia que tarda no es justicia. Hoy tenemos en el COI, por ejemplo, la indagación previa que dura 2 años. Y muchas veces fiscales que no han cumplido eso y hasta ahora no son capaces de cerrar las indagaciones previas y ha quedado en la impunidad muchos y muchos delitos. Yo pienso de que no debe de ser esa prórroga de 6 meses, a excepción de que sean de bienes que estén en el exterior, por la cooperación internacional, pero los bienes que estén aquí en el Ecuador máximo deben de ser de 12 meses. Otra de las cosas, una disposición transitoria en donde se manifieste, señor presidente y al compañero presidente de la comisión, de que una vez de que exista sentencia en firme, por parte de la extinción de dominio, estos bienes deben de ser rematados o elevados a subasta pública máximo en 90 días. Caso contrario, el Estado ecuatoriano adquirirá o tendrá bienes y que la experiencia nos dice, botados, destruidos, incluso pagando dineros para su cuidado, que son ingresos para el Estado ecuatoriano. Debe de ser ágil, necesitamos recursos económicos para atender los muchos problemas que tiene en estos momentos el Estado ecuatoriano. De igual forma, sobre la monetización de los dineros, de los bienes que se recuperen, deben de ir al erario nacional, porque vamos a caer en un tema de inconstitucionalidad. Las preasignaciones está prohibido en nuestra Carta Magna y yo creo que se debe de distribuir para muchos factores. Estamos de acuerdo de que se debe de eliminar la mendicidad de la niñez, darles a nuestros jóvenes, pero yo pienso de que para no caer en la inconstitucionalidad se podría establecer para proyectos sociales en general, la reactivación económica para nuestros emprendimientos. Aprobamos una ley de emprendimiento y ni un tan solo centavo ha dado el gobierno nacional para reactivar la economía a través de este mecanismo. Esas son las observaciones que me he permitido hacer, señor presidente, augurando de que sea una herramienta más que le permita al Estado ecuatoriano actuar, pero eficazmente. Que no se vengan aquí a lavar las manos y decir de que esto no estamos de acuerdo por la retroactividad o la retroactividad. Lo que necesita nuestro país es una justicia que ejecute y dé los resultados contundentes, que se recupere la plata, que se quite y se persiga a tanto testaferro que ha prestado sus nombres para poner los bienes. No hay
No hay cosa más rara también ver que de la noche a la mañana personas que ni siquiera tienen trabajo, tienen bienes y han adquirido haciendas. El SRI también le queda debiendo al Estado ecuatoriano. Ellos tienen todos los datos sobre las aportaciones del impuesto a la renta, sobre los bienes también que se registra, y no se ha cumplido en ese sentido. Aquí se debe devolver la institucionalidad y primero, también tener la voluntad política de todas las funciones del Estado para luchar contra la corrupción. Que sea una herramienta que le dé al Estado ecuatoriano y a la sociedad ese sentido de decir que en el Ecuador acabó la impunidad y vamos a seguir combatiendo. Esa herencia que nos han dejado de muchos años atrás, no podemos dejar a nuestros jóvenes o a nuestros niños. Debemos de retomar los valores, debemos de retomar la moralidad en la política, en el servicio público. Hoy por hoy, los servidores públicos es sinónimo de enriquecimiento casi en su mayoría, los jefes. ¿Por qué? Porque les han vendido los cargos dentro del sistema público. Ha habido asambleístas que han cobrado por los cargos también. Y eso lo saben. Ahí está. También las denuncias de diezmos que reposan y duermen en la fiscalía. ¿Qué resultados hemos tenido? Señora fiscal, ayúdenos a moralizar la función legislativa y emita esos informes, cierre ya las indagaciones previas y sea bajo una transparencia del caso que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta de que estamos actuando con la frontalidad que necesita nuestra gente. Gracias, señor presidente.